son modales, son verbos, no son verbos, son auxiliares, perdón, que se utilizan para el futuro. Entonces, el will le da a los verbos la terminación haré. ¿Listo? Mientras que el going to se va a comprar, se va a visitar, se va a trabajar. O sea que son futuros, pero Ah, o yo voy a o tú vas a, pero siempre tiene ese verbo de ir a. ¿Listo? Entonces tienen esa connotación. Según la guía, porque como digo, todo eso puede tener varias connotaciones. La guía que nos dice que el will se usa para predicciones. Y dice que se usa cuando yo utilizo el verbo yo pienso que o yo no pienso que irás a ser abogado, por ejemplo, o irás a ser contador. Entonces ahí se usa el will para predecir algo en el futuro. También dice que se usa para promesas, predicciones y decisiones. Yo iré a comprar tal cosa. Yo compraré tal cosa. Que las promesas también se utilizan con el will. Que se usa con el going to. Dicen que son cosas que podemos hacer nosotros, como ir al cine, ir a comer, ir a hacer tal cosa. Y se utiliza para planes que yo tengo pensado y es un futuro inmediato, es decir, próximo. Incluye intenciones. Tienen esa connotación. Entonces, si yo voy a usar el going to, por ejemplo, yo digo, yo voy a comprar un chocolate. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias. Qué honor tenerte aquí en este escenario. No recuerdo cómo se dice chocolate, pero bueno. Muchas gracias. El going tiene una connotación y es que tiene el verbo to be siempre. O sea que si el auxilio y si el pronombre tiene el verbo to be, obviamente tiene que seguir el going to, no va a seguir el will. El going to viene normal y el verbo viene en infinitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el verbo no se modifica. Usted tiene que trabajarlo como, tal cual como viene en el diccionario. Es decir, que ese verbo no se le aplica ni pasado, ni agregar is, ni cambiar, ni ing, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque esa connotación no la tiene el going to. El verbo va normal, que se conoce como infinitivo. Y usted para negar el going to lo único que hace es negar el to be. Entonces, tú no irás a visitar tu madre. Tú no irás a visitar. Oh, perdón, tú no vas a ir a visitar, porque tiene la connotación va ahí. Tú no vas a ir a visitar a tu madre. Entonces, ¿qué se niega? El to be. El going to no se niega. Listo, esa es la connotación. Aquí hay una ventaja. Que aquí usted lo que hace es utilizar el going to con las condiciones, o sea, en el momento que hay que usarlo, es decir, con las predicciones, con los planes, futuro inmediato. Y esto no tiene necesidad de cambiar el verbo, o sea, el verbo va en infinitivo. El will tiene una connotación muy parecida. Entonces, si yo ya dije que iba, yo will seré un artista, creo que artista es así, o un actor.
yo seré un actor. ¿Por qué aquí dice be? Porque el to be, el infinitivo es be, no es yo ni am, ni are, ni nada de eso, ni is. Es be, yo seré un actor. Entonces, yo compraré una casa. Me lleva Oh, una casa. Entonces, igual, o tú comprarás una casa. No cambia. Pero el verbo sí tiene que ir en infinitivo. Ahora, para negar, sí cambia la forma, porque entonces ella no será una granjera. Entonces, este al negarlo queda won't. ese won que es. Es la negación del will. O sea, ya no queda will sino won. Won't. Mm, Así es que se niega. No will not. Esto no existe. No existe. La negación es won't. Listo. Eso es. Entonces, ¿qué va? En el will, el pronombre, el auxiliar que es will o going, o will o want, el verbo en infinitivo y lo que sigue es la oración, el complemento. Con el going to, ¿qué va? Va el pronombre, el to be conjugado, es decir, que puede ser am, are o is. Depende, ¿no? Se sabe que el am va con i, el are va con you, con they y con we. Y el is va con he, con she y con it. Sigue el going to, tal cual, y el verbo en infinitivo. O sea, es decir, el verbo no se modifica. Y el complemento. Ya. Esa es la explicación. pa' win, pa' el win. Ese es el Esa should. muda es mala. ¿Por qué? El Esa should tranca corre lo significa cojo. debería. Y se utiliza para consejos y para decir que es correcto o que es incorrecto. Para eso nomás. ¿Cómo se forma? Lo mismo que el with. El pronombre, el auxiliar que sería en este caso el should. El verbo igual, no cambia. Él debería comprar una mascota. ¿Qué pasa? ¿Usted cómo lo niega? Yo no salgo. Mm, ellos deberían. No deberían. Caminar en la noche. El pronombre, el auxiliar, la negación, el verbo tal cual, el complemento. Así, ya. Debería. Pero entonces, ese modal tiene el significado de debería. Ellos deberían, no deberían caminar en la noche. Así, ya, sencillo. Para pregunta es lo mismo que el will. El auxiliar va al inicio. Debería Todo eso petearse por allá. María comer carne. Sí. Ella debería.
Y ya. El modal, el pronombre, el verbo tal cual y el complemento. Entonces, ¿qué pasa? El modal viene acá. Pero esa es la fórmula. Esa es para preguntar. El modal viene acá y todo queda tal cual. Cambia posición. Entonces, afirmación. En esas que usted me identificó los modales. El should es el modal. Y el verbo es el it. Entonces, afirmación. El pronombre auxiliar, el verbo y el complemento. Negar. Pronombre auxiliar, negación, verbo y complemento. Pero la Preguntar. negación se le coloca. Pero es que él nos hablaba de que cuando Una era. comita de- Espera, yo le pregunto algo. Él nos hablaba que cuando era más formal se le colocaba el no. También se podría. Dijo que Should, era más formal. Pero cuando no era tan formal se le hacía la abreviación. shouldn't o should not. No hay problema. O sea, usted puede usarlo con el simplificándolo o no. Con la abreviación o no. Pero la idea es que usted maneje la estructura. Es eso, con el should. Ya ahí es con el chuc termina punto. Gracias. Entonces, se usa para posibilidades, habilidades o capacidades, pedir permiso o pedir algo prestado. Ah, pero Oscar sí debe saber. Entonces, tiene la connotación can y se usa lo mismo que el could, o sea, la estructura, entonces, El show. que el should, Should. perdón. Entonces, él puede comprar una mascota. ¿Sí? Él puede comprar una mascota. ¿Sí ve? Pronombre, el can, el verbo tal cual y el complemento. Se usa tal cual. El nombre. Pronombre, Can. auxiliar, el verbo y el complemento. Y para negar simplemente se le agrega can, comita o it. Y para pregunta, ¿puedes prestarme? ¿Puedes tú prestarme un lápiz? Entonces viene can, porque can viene cada inicio, el pronombre, el verbo y el complemento. Ya. Que se utiliza como posibilidad, habilidad o capacidad, pedir prestado, pedir permiso, ofrecer o pedir algo. Ya. Señora, que también es un verbo modal. O sea que la abriera. ¿Qué pasa? En más se utiliza como una obligación entre dos personas, como un sentimiento, como una obligación personal, como una posibilidad. Mientras que el have to es una obligación total y se habla de una obligación institucional. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo que llegar temprano. Antes lo coloqué en español. Lo que él hizo, ir enseguida lo agarró así. Llegar. Adelante todo el mundo así. Ni porque mejor Ay, creo que este llegar ahí de verdad. Y quería temprano, decir esas bestialidades, porque es una obligación a mi trabajo. yo por eso me quité de ahí, Es más, de la mujer, por eso solita. yo tengo De verdad que ayudar a mis amigos. Yo debería ayudar a mis amigos. Listo, paren un segundo. Paren. Vamos a ver el condicional cero. El condicional cero se usa,
tiene unas características. Primero se habla de situaciones reales y posibles y aplica también para hechos científicos. Se usa el if puede usarse al principio o en la mitad. Y se usa presente simple y o sea, en los dos casos se usa presente simple. También se puede cambiar el if del inicio por el when. Pero hay un tema importante y es saber manejar el tema del presente simple. El presente simple se usa en rutinas, actividades diarias. Pero ¿qué pasa? Tienen una regla, entonces, para afirmar va el pronombre más el verbo más el complemento. Pero hay un tema. El verbo tiene que llevar la regla. ¿Para cuándo? Para cuando es tercera persona. Solamente lleva regla cuando es tercera persona. O sea, she, he e it. Esos son los que... Entonces quiere decir que si yo uso estos, el verbo tiene que ir con la regla. ¿Cuál regla? Agregarle is, es o s. Y eso depende de la terminación. Generalmente los verbos se les agrega s. Cuando terminan en o, en sh, en x y en otros toca mirar bien. Se desagrega es y se desagrega is cuando terminan en y lo antecede una consonante. Entonces se cambia esta y por i y se le agrega s. Entonces studies sería así. Y ustedes dirán, pero play aplicaría. No. ¿Por qué? Porque resulta que play termina en y pero antes de una vocal. Entonces no se cambia. Solo se cambia cuando termina en y antes de una consonante. Entonces, por ejemplo, si yo estudio inglés, como digo, yo obtengo Buenas calificaciones. las mejores notas, no sé cómo se diga notas. Entonces, yo podría decir cuando yo estudio inglés, yo obtengo Buenas calificaciones. las mejores calificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Puedo usar el if o el when solamente en el condicional 0 y uso presente simple. ¿Por qué a esto no se le aplicó la regla? Pues porque es primera persona, es decir que no era ni he ni she ni it. Pero ¿qué pasa si yo digo con ella? Sí, ella estudia. Entonces, el verbo ¿cómo va? Con la regla. ¿Por qué? Porque es she. Entonces tengo que agregar is, s o is. Como termina en y le antecede una consonante, cambio studies. English. Ella get. No termina en o, s, ch, x. Entonces va el gets normal. Le agrego s. Las mejores calificaciones. Grades.
Eso pasa. ¿Por qué lleva regla? Porque es tercera persona. O lo mismo puedo decir, cuando ella estudia, igual, le cambio el if en lugar de bueno. Eso sería. Todo. Tener claro las reglas, cuando se le agrega IS, ES o S. Para IS ya la saben, para S ya la saben. Hay que revisar bien los temas de S, porque son varias letras, no es solo estas. Entonces, O, S, H, C, H, X, son varias, entonces toca revisar bien cuáles son para que se puedan aplicar. Entonces, por ejemplo, sí, eh, no, perdón. Primero busquemos el verbo lavar. No, no le entendí. Es que ni Miguel Ernesto le entendió lo que nos decía. ¿Cierto, Miguel? Ajá, No, eso ella pasó esta mañana. lava. Yo, la verdad, yo estaba, mejor dicho, que volaba. ¿Qué pasa si termina en SH? Esa es la verdad. Mira acá, se le agrega S, entonces su ropa, si ella lava su ropa hair de ella, coma, esta, su ropa temprano. Paremos un segundo. Entonces, sí, ella, el verbo lavar es wash, pero como termina en SH, es su ropa temprano, esta, dry es el verbo. ¿Qué pasa cuando termina en Y? Termina en Y. Y antes de una consonante le agrega IS. Se seca rápido. Y ya. Entonces esa es la connotación. Tener muy en cuenta las reglas para agregar IS, ES o S y que se usa netamente presente simple, no más. El if fundamental acá o en la mitad o se puede usar el when. Es el condicional cero. ¿Listo? Regla solamente tercera persona. Porque yo puedo decir, si yo lavo, entonces ya no le pongo S. Si yo lavo mi ropa temprano, esta dry, aquí me toca IS. ¿Por qué dry? Porque ya estoy hablando de la ropa. Rápido. Aquí hablo de mí, entonces no le agrego, pero aquí hablo de la ropa y la ropa es una cosa, entonces le agrego IS. ¿Listo? Ya. 1. El if siempre va, ¿no? Pero esta tiene dos connotaciones. Hay una acción o una condición y hay una consecuencia. Entonces, va presente simple y el futuro simple, es decir, el will. Pero también se puede utilizar los modales. Se puede. Entonces, por ejemplo, si llueve, presente simple,
el verbo es llover. Se le agrega ese porque no termina ni en es, no termina ni en y ni en TC, o, SH, CH o X. Se le agrega ese. Aquí también la regla porque es presente simple se aplica. Si llueve, coma o punto, yo obtengo, creo que esto es resfriado, una gripa. Entonces, una acción, una consecuencia. Presente simple, futuro. Antes que se me olvide, por acá les voy a apuntar. El will se puede simplificar, entonces yo puedo decir esto significa I will. O sea que si lo ven así o lo ven así es lo mismo. Lo mismo con el you. Este casi no se utiliza. Si no utilizar el will, normal. Entonces, si llueve, yo obtengo un resfriado. Entonces puedo decir yo obtendré un resfriado si llueve. Presente simple, futuro presente simple. Hay otro ejemplo, hagámoslo con tercera persona. Entonces, si ella tiene el verbo have, en tercera persona se utiliza el has. Si ella tiene tiempo, ella will finish. ¿Qué pasa aquí con el finish? ¿Se le agregaría ISS o S? ¿Sí o no, Oscar? ¿Sí o no? Acabar el video. No. ¿Por qué? Porque tiene will. Entonces el verbo va en infinitivo normal. Esta carta. Sobre todo en todo lo que tiene que ver con la publicidad. Con Carlos Alberto. Presente simple, futuro. Verbo normal. Aquí aplica la regla. Y ahora hagámoslo con un verbo modal. Si él tiene tiempo, perdón, si él finaliza esta carta, él podría finalizar esta carta, perdón. Este verbo significa podría. Es un verbo modal, que no lo vieron, pero que se puede utilizar o este. Él podría finalizar. ¿Llevar regla? No, ¿por qué? Porque ese es un verbo modal. Esta carta, sí, podría finalizar esta carta, sí, o igual cualquiera. Sí, el have, has, tiene tiempo. Listo, eso sería. Ya. No va más.